En esta ocasión vamos a trabajar con el primer compuesto, con la primera estructura de Lewis en resonancia. El compuesto es el propenal y una de las fórmulas en las cuales yo te lo puedo representar el compuesto es una fórmula semidesarrollada. Se dan cuenta en la cual no está representado todos los enlaces en la molécula. Entonces, no pueden trabajar con esta molécula de esta forma, tienen que hacer la molécula desarrollada, es decir, en la cual se muestren todos los enlaces para que puedan empezar con el movimiento de electrones. Entonces, primer paso que tenemos que hacer, la tabla de electrones de valencia y electrones de octeto. También les había dicho anteriormente que cuando ustedes vean una fórmula semidesarrollada, traten de ubicar los fragmentos porque esa es la unión o la secuencia que van a llevar los átomos. Esto es como si fuera un segmento, este otro y este otro de aquí. Serían 3 segmentos. Entonces hacemos nuestra tabla, tenemos 3 átomos, hidrógeno, 3 elementos, hidrógeno, carbono y oxígeno. Tenemos un electrón de valencia para el hidrógeno. ¿Cuántos tenemos en total? 2, 3, 4. Por eso multiplico por 4. Carbonos tengo 2. Tengo 1, 2, 3, perdón. Oxígenos tengo solo 1. Son 22 electrones en total. Cuando hago la tabla de electrones de octeto me dan 40 electrones. Y al final, después de la operación, me queda que mi estructura tiene 9 enlaces. Entonces, esta es la estructura de Lewis que les debe de quedar, la estructura del Lewis inicial, en la cual tenemos un doble enlace, aquí carbono-carbono y un doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, en el material que les he enviado, dice que las estructuras resonantes, ¿cómo podemos saber que hay estructuras resonantes? Es cuando tenemos dobles enlaces como aquí, y pares de electrones libres. ¿Qué sucede cuando en una molécula tenemos ambas cosas, los pares de electrones libres y los dobles enlaces? ¿Cómo saber por dónde inicia la resonancia? Aquí debemos de ser capaces de identificar un fragmento en la molécula. Aquí la tenemos, el CHO. De acuerdo al material que les he enviado, uno de los fragmentos, cuando en el apartado dice queda anión, tenemos precisamente este fragmento, el CHO, que también les envié la fórmula o la parte desarrollada del CHO, que vendría siendo el carbono doble enlace oxígeno con el hidrógeno. Entonces, una vez que ya tenemos identificada un fragmento de la molécula en la cual sabemos que pertenece a queda anión, entonces ahí vamos a decir, vamos a respetar ese principio que dice que el átomo unido al carbono coge para sí un par de electrones del doble enlace. Quiere decir esto que la resonancia va a empezar por el doble enlace, no por el par de electrones libres. Ojo, sí tenemos 2 dobles enlaces. Sin embargo, este doble enlace pertenece al fragmento. Entonces, eso es como si quedara excluido de la presencia de los dobles enlaces, porque esta forma parte de un fragmento. Entonces, este doble enlace no se toma en cuenta. ¿Cuál es el que se va a tomar en cuenta? Este de aquí, carbono-carbono. Quiere decir que por ahí va a empezar la resonancia. No va a empezar por el par de electrones libres. Entonces, ¿qué decimos? Que la resonancia empieza por el movimiento de este par de electrones del doble enlace. Siempre los movimientos de electrones son de enlace a enlace adyacente o de átomo a átomo adyacente. No podemos brincarnos más de un átomo. Por lo tanto, el movimiento de electrones empieza de este doble enlace dirigido a este doble enlace. Ahí es donde yo digo el principio básico de resonancia. Se va a romper un doble enlace y se va a formar un doble enlace, porque a simple vista debemos de reconocer que este carbono ya es tetravalente. Quiere decir que también cumple con la regla del octeto. Entonces, si yo rompo este doble enlace, quedaría entonces con 3 enlaces, lo cual sería incorrecto. Entonces, esa es la razón por la cual al momento de romperse se tiene que formar otro doble enlace. Entonces, el movimiento sería en esta dirección de este doble enlace para acá. Y en el momento que se forma este doble enlace, también tienen ustedes ser capaces de ubicar que este carbono de aquí también ya es tetravalente. Si yo le pongo un doble enlace y no hago otro movimiento de electrones, esto significa que va a tener 5 electrones de valencia y por lo tanto 10 electrones de octeto, lo cual sería incorrecto. Entonces, en el momento que se me forma este doble enlace, este de aquí adyacente
se tiene que romper. Entonces, esa es la secuencia que debe de llevar el movimiento de flechas. Y como les escribí también ahí en el material, el movimiento de flechas siempre tiene que ser en la misma dirección. En este lado estoy yendo hacia la derecha, los movimientos siempre van a ser hacia la derecha, ¿de acuerdo? No pueden ser jamás movimientos de flechas encontrados. Entonces, se rompe este doble enlace, se forma. Se rompe este doble enlace y ya no se va a formar un doble enlace, simple y sencillamente tener ubicados que un par de electrones o forma parte de un enlace o forma parte de un par de electrones libres, como es en este caso. Entonces, la siguiente estructura que tenemos va a ser, recuerden que este se rompió, por eso quedó sencillo. Aquí se formó, por eso lo estoy poniendo con plumón negro para que sepan que fue el doble enlace que se está formando. Acuérdense que fue un doble enlace que ya se rompió y formó parte de un par de electrones libres. Entonces, en este momento tenemos que hacer la revisión en la segunda estructura con respecto a los electrones de valencia. Si se fijan, este carbono tiene 3 electrones de valencia, es la razón por la cual estoy poniendo una carga positiva. Aquí precisamente en resonancia era cuando yo les mencionaba que ya ibas a ver la presencia de los carbocationes, que son los carbonos cargados positivamente, y de los carbaniones, que por el momento no tenemos ningún ejemplo, que son carbonos cargados negativamente. Entonces, estos carbocationes no se asusten, no está incorrecto, no hay de otra forma, no cumple con la regla del octeto. Tiene 6 electrones a su alrededor. Entonces, tenemos este carbocatión. Aquí tenemos los 4 electrones de valencia y por lo tanto 8 de octeto está correcto. Este carbono también cumple con su valencia y con su octeto, sin embargo el oxígeno que tenemos en la parte superior ya tiene 7 electrones de valencia, lo que significa que tiene un electrón de más y es el motivo de la carga negativa. Si se fijan en esta estructura, cuando yo hago un balance de cargas, positivo con negativo, quiere decir que termino en una estructura neutra, que es precisamente la estructura neutra de la cual estoy partiendo. Entonces, no importa que en nuestra estructura inicial no haya diferencia de cargas y la estructura resonante sí tenga una diferencia de cargas, pero a la hora que hago la suma aritmética me da un valor de 0. Por lo tanto, esta estructura está correcta. No olvidemos, la parte importante de simbolizar resonancia es una flecha de doble punta. ¿De acuerdo? Una flecha de doble punta, no confundirlas con 2 flechas en sentido inverso, que significa equilibrio en una reacción química. ¿De acuerdo? Finalmente, la resonancia, las estructuras resonantes se terminan con un híbrido de resonancia. Estoy poniendo aquí simbolizando 3 líneas. Las pongo verticales. ¿Por qué? Porque ya no tengo espacio en el lado derecho del pizarrón. Si ustedes tuvieran espacio en el lado derecho, entonces obviamente son líneas horizontales, que significa equivalencia. Entonces yo las estoy poniendo hacia abajo para seguir lo mismo que habíamos estado trabajando en las estructuras, de Lewis. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo ya no tengo el espacio para escribir otra estructura resonante, entonces en un momento dado pondría esta flecha de doble punta en posición vertical, porque debe de seguir como una especie de secuencia, como de camino. ¿De acuerdo? ¿Cómo escribo mi híbrido de resonancia? El híbrido de resonancia, híbrido significa una combinación de ambas estructuras. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que usar como de plantilla, como de base, mi primera estructura. ¿A qué me refiero? Con los enlaces que tenía mi primera estructura. Si se fijan, estoy poniendo con plumón azul todo lo que tenía inicialmente, a excepción, si se fijan, aparecen en el híbrido unas líneas punteadas. Esas líneas punteadas significan la formación y el rompimiento o la presencia de un doble enlace. En esta estructura yo tenía un doble enlace, pero en la siguiente tengo un enlace sencillo. Quiere decir que hubo un rompimiento. Por lo tanto, ese doble enlace está simbolizado con líneas punteadas para expresar que en algún momento hubo un doble enlace y que en algún momento hubo un enlace sencillo. Lo mismo para el siguiente enlace. Aquí tenemos un enlace sencillo, pero aquí fue doble. Esa es la razón por la cual también queda con línea punteada. ¿De acuerdo? Este enlace de carbono-oxígeno, aquí fue doble, aquí fue sencillo. Quiere decir que aquí también necesito poner línea punteada para expresar en algún momento doble enlace y enlace sencillo.
Los pares de electrones libres, en este caso del oxígeno, se van a indicar acorde a la estructura inicial. Si en la estructura inicial tuve 2 pares, son los mismos 2 pares que voy a poner aquí. Ojo, no voy a poner los 3 pares de la segunda estructura, porque mi base siempre con la colocación de electrones de valencia, con los electrones libres, perdón, es en base a la estructura inicial. Siempre debo de fijarme en mi estructura inicial cuántos pares de electrones libres y son los que voy a simbolizar en mi híbrido de resonancia. Ahora bien, y por último es el símbolo de las cargas. Esto quiere decir cargas parciales. Quiere decir que en algún momento este carbono estuvo neutro, pero en la siguiente estructura estuvo cargado positivamente. Estos son cargas formales. Me está diciendo que este carbono tiene una deficiencia de carga de un electrón, ¿de acuerdo? Estas son cargas formales y este símbolo son cargas parciales, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que el carbono pasó de estar neutro a positivo, por eso le corresponde esa carga parcial. Si se fijan, el carbono del medio no sufrió ningún cambio, siempre estuvo neutro, por eso yo no le estoy colocando ningún símbolo. El tercer carbono también estuvo neutro, aquí está neutro y aquí está neutro, por eso yo no pongo absolutamente nada. Sin embargo, en el oxígeno, si se fijan, este es un oxígeno neutro, pero este es un oxígeno cargado, por lo tanto le corresponde el símbolo de carga parcial negativa, precisamente por esta carga formal. Y el híbrido de resonancia se representa en medio de corchetes, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la cual vamos a estar representando nuestras estructuras de Lewis aplicando el principio de resonancia para saber qué movimientos tenemos de electrones, qué formación y qué rompimiento tenemos de enlaces.